Bienvenidos a esta clase acerca de enfermedades virales emergentes en nuestra región. Mi nombre es Diego Grilli, soy veterinario, doctor en ciencias biológicas y me desempeño como profesor titular del área de microbiología y vamos a hablar acerca de qué es una enfermedad viral emergente. Una enfermedad viral emergente es una infección causada por un virus recientemente identificado o uno conocido que aumenta rápidamente su incidencia, su severidad o distribución geográfica. Dicho de otra manera, las enfermedades emergentes se dan porque se ha roto el equilibrio que existe entre los virus que circulan en los ambientes, en los animales y en el hombre. Al romperse este equilibrio, resurgen estas enfermedades producidas por virus. ¿Cuáles son los factores que predisponen a que las enfermedades virales emerjan? Por un lado está la creciente expansión urbana que hace que las personas en estas zonas estén en estrecho contacto con las zonas rurales y con la fauna o los animales que habitan en ellas. En las ciudades se da una creciente situación de polución del aire que se incrementa, aumentando la susceptibilidad a enfermedades del tipo respiratorias. Por otro lado, en las ciudades también se dan brotes más persistentes de enfermedades respiratorias y se describe en general una alta densidad poblacional en los sitios urbanos y pobres medidas de higiene que incrementan, por ejemplo, la dispersión de enfermedades entéricas. Pero sin lugar a dudas, y haciendo un poco foco en este teórico, vamos a analizar los factores predisponentes que tienen que ver con la instalación de un mosquito o de dos especies de mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus, que están adaptados o se están adaptando cada vez más a vivir en las zonas urbanas. Esto, sumado a la red de tránsito global que implica los aviones y a la posibilidad de importar o exportar patógenos, son algunos de los factores que predisponen a que las enfermedades virales emerjan. Vamos a analizar dentro de este grupo de enfermedades virales varias de enfermedades que se agrupan dentro de la familia Flaviviridae, dentro de lo que se conoce como el grupo de los flavivirus. Estos están integrados por especies como la del virus dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, encefalitis del Nilo Occidental, encefalitis de San Luis, encefalitis transmitida por garrapatas, enfermedad del bosque de Chiasanur, fiebre hemorrágica de Alcurma y Zika. Todos ellos tienen como característica que sus viriones tienen una envoltura recubierta por proteínas que caracteriza a este grupo de virus, los flavivirus. Si analizamos un poco más el agente etiológico, veremos que los flavivirus contienen como material genético ARN de sentido positivo. Rodeando a este material genético se disponen proteínas que se denominan proteínas C, formando esta cápside protectora del material genético que tiene simetría icosaédrica. Los viriones tienen un diámetro de unos 50 nanómetros y se encuentran rodeados por una envoltura lipídica. En esa envoltura lipídica se encuentran ancladas glucoproteínas importantes como la proteína M o la glucoproteína E. Estos virus, al ser envueltos, son inestables en el ambiente, sensibles al calor, a la radiación ultravioleta, a los desinfectantes, incluidos el alcohol y el yodo, y al pH ácido. Vamos a ver que dentro de la envoltura lipídica encontramos a la glucoproteína E, una glucoproteína importante a la hora de que el virus tiene que unirse a los receptores de la célula hospedadora. Esa unión está mediada por esa glucoproteína E. Además, esta glucoproteína participa en la fusión de la membrana endosómica, lo que permite la liberación del material genético dentro del citoplasma de la célula que lo hospeda. Por otro lado, tenemos a la glucoproteína M, que participa sobre todo en el proceso de maduración de la partícula viral previo a la liberación del mismo.
Existen en el material genético del virus, acá lo vemos representado por esta imagen, un segmento que codifica para proteínas no estructurales, que no forman parte de la estructura del virión, pero que son necesarias para el proceso de replicación viral. Tal son las proteínas no estructurales 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B y 5. Estas proteínas no estructurales son las que determinan el serotipo viral y un poco de las que dependen las respuestas de los linfocitos. Según estas proteínas no estructurales, se clasifica a los virus dengue, por ejemplo, en tres tipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Vamos a ver que para estos flavivirus existen hospedadores que son amplificadores, mamíferos, aves, artrópodos, reptiles, pero las infecciones en estos huéspedes suelen ser asintomáticas. Se dan ciclos selváticos o endémicos producidos por los flavivirus en general, que utilizan a los mosquitos del género Aedes como vector para, por ejemplo, en el ciclo selvático, transmitir la infección de un primate no humano infectado a uno sano, mientras que en el ciclo endémico son los mismos mosquitos del género Aedes los que permiten la transmisión desde un humano infectado hacia un humano sano. En cuanto a la etiología, hablamos que estos virus se agrupan dentro de la familia Flaviviridae, dentro del género Flavivirus, y las especies se clasifican según el vector, el grupo de animales infectados y o la zona geográfica de origen. Así tenemos a las especies que son de virus que son transmitidos por garrapatas a mamíferos, tales como el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, el virus de Chiasanur o el virus de Alcurma, que tiene un 89% de homología con el virus de Chiasanur. También los tenemos agrupados en transmitidos por mosquitos. Dentro del grupo dengue tenemos al conocido virus dengue, pero también tenemos al grupo de la encefalitis japonesa, y dentro de ella tenemos a las especies de virus de la encefalitis japonesa, virus de la encefalitis de San Luis y virus del oeste del Nilo. Por último, dentro de los transmitidos por mosquitos tenemos el grupo de la fiebre amarilla, donde se ubica el virus de la fiebre amarilla y el virus Zika. Todos estos virus se denominan también arbovirus debido a que son transmitidos por artrópodos. La distribución geográfica que tiene la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, el virus del oeste del Nilo o el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas es una ubicación geográfica diferente a la de la Argentina, por lo que estas enfermedades aún no se consideran emergentes en nuestro país. Sin embargo, sí, dengue es una enfermedad emergente en nuestra región y eso ampliaremos en esta clase teórica. Esta es la distribución del mosquito Aedes aegypti, que es el principal vector del virus dengue. Existen 4 especies distintas de virus dengue que van del virus dengue 1 al 4, que son transmitidos por Aedes aegypti, aunque también se ha descrito que Aedes albopictus y Aedes polinesiensis pueden transmitir estas especies de virus, estos tipos, de virus dengue. Analicemos que un poco la distribución de esta enfermedad a nivel global tiene que ver con la distribución del mosquito vector. Claro, aquellas zonas del planeta que se encuentren cerca del Ecuador van a tener mejores condiciones climáticas que van a propiciar el desarrollo del mosquito. Hay zonas que son cálidas y húmedas y el exceso de temperatura y el exceso de calor predisponen a la aparición de estos mosquitos en el ambiente, y si están los mosquitos, pueden que estos mosquitos transporten a los distintos tipos de virus dengue. Analizamos acá cuál es la nueva distribución de Aedes aegypti, que es el principal mosquito vector, y vemos que coinciden con las zonas más calientes del planeta. Esto está representado mediante este esquema, este planiferio, en donde las zonas rojas representan las zonas con máximas temperaturas logradas durante el año. Es decir, que el efecto del calentamiento global está dando las condiciones para que el mosquito Aedes aegypti o las demás especies de mosquitos busquen nuevos lugares donde proliferar, y de esta manera se empieza a trasladar la infección a zonas más
calientes o templadas del planeta. Acá vemos los mapas de áreas en el globo con transmisión autóctona sostenida de dengue, y si lo comparamos con el mapa de calor, de los puntos de calor, vamos a ver que hay una coincidencia en donde se han registrado variaciones ambientales en temperatura y humedad con las zonas donde hay transmisión autóctona y sostenida del virus dengue. En cuanto a la epidemiología, analizamos que durante la temporada del 2023 al 2024, como lo muestra la gráfica, hubo un marcado incremento en la acumulación de casos en los meses húmedos y cálidos en nuestro país. En esta temporada 2023 y 2024 fue escenario para dos epidemias de magnitud sin precedentes, donde se constató la persistencia de la circulación viral durante inclusive la temporada invernal en la región del noreste argentino, y un adelantamiento de los casos, evidenciando un cambio en la temporalidad. Vemos acá dos mapas que representan la situación en la Argentina durante el 2023 y 2024, donde fuimos viendo cómo hubo una marcada incidencia acumulada por departamento de casos autóctonos de dengue y en localidades con al menos 2 casos. Inclusive, en el año 2024 se reporta la circulación viral autóctona de dengue en 19 provincias del país. El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó casos autóctonos de dengue de los serotipos DEN1 y DEN2 en la provincia de Mendoza. La situación para el año 2023 y 2024 fue nefasta. Se proyectaba una situación mucho peor, un escenario mucho peor. Sin embargo, si analizamos la estadística de finales del 2024 y principios del 2025 y ampliamos la gráfica en este sector, vemos que a finales del 2024 y principios del 2025 hubo una disminución marcada en el número de casos totales, incluyendo autóctonos, importados y en investigación en las temporadas epidémicas. ¿Qué pasó? Hay múltiples factores que podrían contribuir a este descenso de casos registrados en 2025 y que se mantienen aún en 2026. Por un lado, se destaca el impacto positivo de las campañas de prevención, como por ejemplo la vacunación, el uso de repelentes, no a acumular agua en recipientes en nuestras casas y al control biológico del mosquito. Puede deberse también esta reducción en el número de casos a la dinámica propia del virus, es decir, reinfecciones con la misma cepa podrían producir casos asintomáticos. Se puede generar también el desarrollo de una inmunidad colectiva, es decir, la contribución de la exposición previa al virus dengue en la población puede haber influenciado en la reducción de los casos. O las condiciones climáticas no estarían siendo favorables para la reproducción del mosquito. Todos estos interrogantes trataremos de revelarlo, analizando un poco la epidemiología, la patogenia del virus dengue. Sabemos que este virus requiere de una transmisión vectorial. En este caso hay infección del mosquito. Un mosquito infectado, y en este caso los individuos hembras, se alimentan de las personas que están infectadas y que tienen el virus en su circulación. La incubación es extrínseca. El virus infecta el tracto digestivo del mosquito y viaja a las glándulas salivales del insecto, llegando allí aproximadamente a unos 10 a 14 días después de que se produjo la infección en el mosquito. La infección humana se pasa cuando ese mosquito pica a un humano, ¿sí? Y lo puede infectar transmitiéndole el virus. Hay una incubación intrínseca donde en el humano el comienzo de los síntomas demora entre unos 4 a 7 días luego de la picadura de este mosquito. Aedes aegypti está adaptado para reproducirse alrededor de las viviendas humanas, donde depositan sus huevos en contenedores de almacenamiento de aguas destapados. Perdón. En estos contenedores, el individuo adulto, el mosquito adulto, deposita los huevos y en este ambiente acuático proliferan estos huevos a larvas, luego a pupa y finalmente se genera nuevamente el mosquito adulto. El ciclo de vida del vector es de unos 10 a 14 días aproximadamente. ¿Cómo la inmunidad protectora cruzada
es limitada entre los 4 tipos de virus dengue. La transmisión epidémica se repite cuando se introducen nuevos serotipos de virus. A esto se lo denomina potenciación dependiente de anticuerpos, ADE. Es un fenómeno inmunológico donde los anticuerpos que deberían neutralizar al virus en realidad lo ayudan a entrar a las células y replicarse, exacerbando la infección. Esto quiere decir que si el paciente fue afectado por un tipo de virus dengue 1 y al año siguiente se infecta con el tipo de virus 2, los anticuerpos generados contra el virus 1 facilitan estos anticuerpos la entrada del siguiente serotipo o tipo, generando esta potenciación dependiente de anticuerpos. Vamos a analizar ahora la patogenia y para ello hemos recurrido, por un lado, en la parte derecha de la pantalla, hay un gráfico que muestra el proceso de infección y por otro lado, en la parte izquierda de la pantalla, tenemos un gráfico donde nos muestra las diferentes etapas de la enfermedad, la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Vemos que en la parte superior de este esquema están representados los días de la enfermedad y parámetros como la temperatura, el grado de deshidratación, los valores del hematocrito o de las plaquetas, cuándo se produce la viremia y cuándo se produce el incremento de los anticuerpos. Todo comienza con la picadura de un mosquito infeccioso, es decir, que porta en su aparato digestivo a el virus dengue. Cuando el mosquito introduce la probóscide o su boquita, digamos, en la epidermis, está inoculando en el espacio de la dermis una gran cantidad de estos viriones a través de su saliva. Esto va a reclutar a las células del sistema inmune que van a asistir rápidamente a solucionar este problema. ¿Sí? Esto sucede en los primeros días de la enfermedad y como consecuencia de la activación del sistema inmune puede aparecer la hipertermia o la fiebre. Y por eso se denomina a esta etapa como etapa febril. Aquí hay una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad. Si la persona es picada por otro mosquito, puede ese mosquito tomar el virus dengue que está en el espacio dérmico y trasladarlo a un nuevo mosquito y este nuevo mosquito tener la capacidad de infectar a otro nuevo huésped. En el momento de esta penetración del virus en la dermis, hay una activación de los mastocitos, lo que va a generar este exantema o prurito asociado con el sitio de picadura. Como consecuencia de la activación del sistema inmune y de la liberación de citocinas, vamos a tener otros signos en estas etapas de la enfermedad que se caracterizan por el dolor muscular, articular, cefalea y astenia, síntomas bastante inespecíficos y que se deben a este incremento en las citoquinas liberadas por la reacción inflamatoria. Vamos a ver que el virus dengue puede ser reconocido por los linfocitos B. Estos linfocitos B se van a diferenciar a células plasmáticas y van a producir anticuerpos. Esos anticuerpos pueden opsonizar al virus y garantizar su eliminación a través de la fagocitosis mediada por macrófagos. En este momento, la infección parece estar siendo controlada, por lo que la temperatura corporal del paciente empieza a disminuir o no se torna más el síndrome de fiebre, no aparece más, sino que disminuye. En este momento que el virus está desapareciendo de la circulación, vemos que la viremia, la presencia del virus en la sangre, comienza a disminuir y que empiezan a incrementarse los anticuerpos del tipo IgM, producido por las células plasmáticas, para garantizar la eliminación del virus. Pero esos anticuerpos pueden activar el complemento y el complemento producir alteraciones en las células endoteliales, representadas aquí abajo por estas células marrones. Eso, junto con los anticuerpos producidos contra el virus que pueden adherirse y lesionar el endotelio vascular, van a generar la ruptura y las complicaciones siguientes, como son la presencia de daño a nivel vascular, generando pequeñas hemorragias o grandes hemorragias, entre las que se destacan la epistaxis, la gingivorragia, petequias
púrpuras o equimosis que se pueden notar a través de la piel. Vamos a ver qué ocurre durante la etapa crítica. Durante la etapa crítica vemos que el virus se eh, induce neutropenia, una disminución de los neutrófilos, debido a que se replica en la médula ósea. Esto causa una inmunodepresión transitoria y la posibilidad de que el paciente se infecte con virus respiratorios comunes que circulan en la población. Aquí las manifestaciones clínicas pueden ser síntomas respiratorios asociados a estas infecciones virales altas secundarias. Por otro lado, también en el vaso se produce eh, una afección de las células del sistema inmune, lo que va a generar leucopenia y una disfunción del sistema inmune, también que predispone a enfermedades virales secundarias. La afección del vaso puede generar una hemorragia esplénica subcapsular y rotura del vaso, siendo una complicación no tan frecuente de la enfermedad. La replicación del virus en la médula ósea va a generar leucopenia y trombocitopenia. La replicación del virus en la médula ósea va a generar un dolor por inflamación de las coberturas óseas como el periósteo o el endostio, y esto va a generar un gran dolor en las zonas de los huesos largos, en húmero, en fémur, y debido a esto es que se conoce a esta etapa de la enfermedad como fiebre quebrantahuesos. Vemos que el virus puede provocar afecciones en la mucosa intestinal y puede haber una desintegración de esta barrera con el paso de bacterias intestinales hacia la circulación portal, agravando la posibilidad de infecciones y generando síntomas digestivos como diarrea o dolor abdominal. ¿Qué sucede dentro de los vasos sanguíneos? Y analizando esta etapa de choque o hemorragias que se sufre el paciente en la etapa crítica. Aquí vamos a ver que esta etapa sucede 48 horas posteriores al cese de la fiebre y es la etapa de mayor riesgo para la aparición de complicaciones. ¿Qué sucede en esta etapa? Hay un derrame seroso por esa afección del endotelio provocada por el virus o por los anticuerpos que se producen contra él, y por lo tanto hay extravasación de plasma al espacio extravascular, lo que va a generar un derrame seroso, ya sea en peritoneo, en pleura o en pericardio, debido a la pérdida de proteínas importantes a través de estos orificios que antes permanecían cerrados cuando el endotelio vascular no había sido atacado por el virus. Debido a la migración del plasma es que se produce esta sintomatología. Posteriormente, si el endotelio continúa siendo castigado y hostigado por el virus, se va a producir la extravasación de los glóbulos rojos desde el espacio intravascular al extravascular, conocido como hemorragias. En esta etapa, en la crítica, es donde se pueden observar grandes hemorragias como hematemesis, melenas o hemorragias intracraneales. Vamos a ver que la principal víctima para el virus dengue es el hepatocito. Debido a que el hepatocito se ve afectado, es que disminuyen los factores de la coagulación que se producen en el hígado, y que esto va a predisponer aún más a que el paciente padezca de grandes hemorragias. En esta etapa, y debido a la infección hepática, puede aparecer la hepatomegalia. Se pueden elevar también a nivel del suero del paciente las transaminasas AST y ALT como indicadores de daño hepático. Las células de Kupffer son incapaces de impedir la infección y además son afectadas por el virus, lo que va a generar una mayor susceptibilidad a infecciones secundarias al no contar con estas células que pertenecen al sistema inmune. Las hemorragias que se observan en la etapa crítica pueden ser hemorragias masivas, esto llevar a una falla multiorgánica y a una coagulación intravascular diseminada que acabe con la vida del paciente.
En esta etapa puede surgir la transmisión vertical, es decir, recién nacidos cuyas madres tuvieron el inicio de la fiebre del dengue primario o secundario hasta 5 semanas antes del parto, pueden ser los recién nacidos que sean más susceptibles a la infección por el virus y puede entonces transmitirse de la madre al feto a través de la circulación placentaria. Si la infección ocurre hasta 5 semanas antes del parto, se torna muy importante proteger a las mujeres embarazadas por la infección con virus dengue. En el feto suele observarse fiebre, cianosis, apnea, hepatomegalia y trombocitopenia como síntomas característicos de la invasión del virus dengue en el tejido fetal. Este es el algoritmo diagnóstico que hay que seguir en el caso de eh, intentar diagnosticar justamente dengue. Cada vez que una persona de cualquier sexo o edad presente fiebre de menos de 7 días de duración y no presente afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología definida, se va a solicitar la confirmación del laboratorio y se va a notificar a la autoridad sanitaria. Estas personas tienen que tener dos o más de los siguientes signos: cefalea y dolor retrocular, malestar general, mioaltralgias, anorexia y náuseas, diarrea, vómitos, erupciones cutáneas, petequias o la prueba del torniquete positiva, leucopenia y trombocitopenia. Si aparecen los síntomas del diagnóstico presuntivos y dos o más de los siguientes signos, es necesario buscar signos de alarma. En este caso, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos, derrame seroso, o sangrado de mucosas, hepatomegalia, o en el laboratorio un incremento brusco del hematocrito concomitante con una rápida disminución del recuento de plaquetas. Si no se presenta ningún signo de alarma, se deben evaluar las condiciones coexistentes o el riesgo social. Como condiciones coexistentes se remarcan el embarazo, los niños, los adultos mayores, la obesidad, la presencia de diabetes mellitus, cardiopatía u otras condiciones clínicas. Y el riesgo social se también evalúa. Si no están presentes estos signos de alarma y están ausentes las condiciones coexistentes o el riesgo social, entonces se describe dengue sin signos de alarma ni comorbilidad. En cambio, si están presentes, tenemos al estadio de dengue con comorbilidad o de dengue con signos de alarma. Sin embargo, si el paciente presenta uno o más signos de alarma, se debe iniciar un tratamiento inmediato en el sitio de atención y durante el traslado, ya que estamos hablando de dengue grave, cuando se encuentran uno o más de los siguientes hallazgos: shock hipovolémico por fuga de plasma, distrés respiratorio por la acumulación de líquidos, sangrado grave o daño orgánico importante. Para el diagnóstico de laboratorio, el aislamiento viral es relevante para el diagnóstico de sospecha de la infección por flavivirus durante la fase inicial de la enfermedad, cuando los pacientes están virémicos y los títulos de infectividad viral en sangre son lo suficientemente altos. Se puede aplicar la técnica PCR-RT, es decir, PCR transcriptasa inversa en tiempo real, que es la técnica de elección para detectar la viremia en todos los flavivirus. Debido a que el material genético del virus es del tipo ARN, se necesita utilizar a nivel del laboratorio una transcriptasa inversa que copia a el ARN y lo invierte a ADN. De esta forma vamos a obtener un ADN de doble cadena que va a servir para realizar la reacción de PCR en tiempo real, que consiste en utilizar primers que se anclan a determinados sitios en el genoma del virus y al amplificarse cada uno de estos primers se va a liberar un fluoróforo y la intensidad de la fluorescencia puede llegar a hablar de la carga viral. Identificar el tipo viral infectivo del dengue es fundamental. Sabíamos que en base a las proteínas no estructurales podemos tener 4 tipos de virus dengue. La futura exposición a otros tipos de virus dengue sitúa al enfermo ante un riesgo más alto de padecer la fase crítica de la enfermedad. Estos son los métodos de laboratorio que se suelen utilizar cuando el individuo se encuentra en el periodo de viremia,
entendiendo que la reacción en cadena de la polimerasa es la técnica más elegida actualmente. Mientras que si el paciente se presenta luego de las manifestaciones clínicas, es factible dosar anticuerpos del tipo IgM o IgG antiflavovirus mediante técnicas como las de ELISA o la prueba de neutralización de la reducción de placas o pruebas rápidas de diagnóstico. Se puede llegar al diagnóstico a través de microscopía óptica y electrónica a partir de muestras obtenidas por biopsia hepática, pero esto dará simplemente un diagnóstico presuntivo. Se pueden utilizar tinciones complementarias inmunohistoquímicas para observar la distribución de los antígenos del virus dengue en el tejido hepático. Hay que diferenciar a la sintomatología ocasionada por dengue de las siguientes enfermedades también producidas por virus: rubiola, sarampión, gripe, donde los síntomas comunes son la fiebre, las adenopatías y la rinorrea. La leptospirosis, la enfermedad producida por el virus de chikungunya, la fiebre amarilla, el paludismo, las fiebres hemorrágicas, las infecciones producidas por hantavirus serían las enfermedades que hay que diferenciar según la sintomatología clínica de la infección producida por dengue. En cuanto a la vacuna, existe una vacuna viva atenuada que se utiliza exitosamente y que se genera una versión de esta vacuna denominada Dengvaxia. Esta vacuna se ha construido sobre la estructura de una vacuna contra la fiebre amarilla, que acá la vemos representada por este virus que aparece de color amarillo, y se produce un reemplazo de los genes estructurales, los pre-M y los que codifican para la proteína E, por los de cada uno de los 4 serotipos de dengue, por lo que la vacuna recombinante termina inmunizando y protegiendo a la población contra los 4 tipos de virus dengue, siendo el virus dengue tipo 2 el más importante para prevenir con la vacunación porque es el que más circulación tiene en la Argentina. También tenemos la vacuna Cadenga, que está producida en células Vero mediante la tecnología de ADN recombinante, donde se trabaja con genes productores de proteínas de superficie específicas manipulados a partir del dengue tipo 2 y cubre las 4 cepas de la enfermedad. Es decir, que la vacuna Cadenga, aplicada correctamente, va a proteger contra los 4 tipos de virus dengue. Aquí vemos que en nuestro país la vacuna Dengvaxia no se encuentra autorizada para su uso y comercialización en la Argentina, mientras que sí lo hace la vacuna Cadenga, si bien no es cubierta por el calendario nacional de vacunación, sino que es necesario que los individuos adquieran particularmente la vacuna. La Cadenga tiene un costo aproximado de 50 a 70 dólares por dosis y está descrito que previene dengue en personas a partir de los 4 años o a partir de los 6 años, según la entidad que haya realizado el estudio. En la Argentina se recomienda la vacunación entre los 9 a 16 años de edad por ser el grupo poblacional con mayor carga viral y con mayor riesgo de padecer la enfermedad. En cuanto a la prevención, tanto para el virus dengue como veremos para Zika y chikungunya, es fundamental establecer una protección contra los mosquitos mediante el uso de repelentes o de telas mosquiteras. Esto va a lograr la erradicación de mosquitos que mantengan la transmisión del virus de manera endémica. Zika es de transmisión sexual y por eso se recomienda la prevención mediante el uso de preservativos. Las medidas de precaución también son interesantes instaurarlas al momento de hacer transfusiones sanguíneas y monitorear con estudios de laboratorio que la sangre a transfundir no tenga la infección provocada por el virus dengue. Hay que hacer control de los casos e información para aquellos viajeros que decidan desplazarse a las zonas endémicas o con mayor reportes de casos de transmisión autóctona. Hay programas de control de Aedes aegypti a nivel de la salud pública y de la comunidad para eliminar y destruir los lugares de procreación del mosquito, y esto incluye desalentar los recipientes que puedan contener agua, ¿sí?
Es necesario mantener estos recipientes boca abajo, ya sean baldes y tachos, eliminar objetos que estén expuestos al ambiente y en desuso, reemplazar el agua en los floreros o en los portamacetas y tirar el agua del desagüe del aire acondicionado. Todo esto va a evitar que se generen acúmulos del agua donde el mosquito puede hacer su ciclo y complementar así la infección o la disponibilidad de mosquitos infectados con virus dengue a individuos susceptibles. Sin embargo, disminuyó la incidencia o la prevalencia de virus dengue a nivel nacional entre los finales del año 2024 y 2025. Hablamos entonces que entre las hipótesis que teníamos que llevaba a contribuir al descenso en los casos registrados, quizás el desarrollo de una inmunidad colectiva, es decir, de la contribución de la exposición previa al virus dengue en la población, contribuye a la reducción de los casos, puede llegar a ser la hipótesis más acertada. Para este teórico tomamos la bibliografía a consultar, es la de Basualdo y la de Mandel, Douglas y Bennett en su capítulo de los flavivirus de enfermedades infecciosas para aquellas personas que quieran ampliar la información. Así hemos llegado al final de esta clase acerca del virus dengue. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte.